¿Cómo es llegar a vivir en Miami? El costo que eso tiene. Y no me refiero al costo económico. Queremos hacer la historia de nuestra, el chasco que fue al principio y el costo no económico que nos costó establecernos. Cuando uno llega a Miami, uno llega con una ilusión, con una idea. Uno llega aquí, ve esos edificios altos, uno ve todo el mundo con carros buenos, ve las casas buenas. Y uno trae la mentalidad cuando viene de sus países, como que aquí tan pronto tú llegues, vas a echar para adelante. No, aquí está bueno, para acá. Sin embargo, si tú nunca emigraste a Miami, si tú vienes de, digamos, de los estados del norte, nunca viniste de un país tercermundista a Miami, quizás no te relaciones con lo que te vamos a contar. Pero si tú has venido a Miami de algún país hispano, en las condiciones que nosotros vinimos, quizás puedas identificarte con nuestro video. Pero muchas personas, en Miami o no, al inmigrar a los Estados Unidos pasan por esto que te vamos a contar. Antes de salir de Santo Domingo para acá, donde nosotros vivíamos allá en Santo Domingo, en el apartamento, la que nos alquilaba el apartamento, le dijo a Ana, porque como Ana es cubana y se entiende que todos los cubanos quieren venir a Miami, ella le dijo: vecina, usted se va para Miami y usted todos esos edificios y todos esos carros nuevos y todas esas calles anchas y todo eso, eso tiene un costo. Así mismo y es. Nosotros no entendíamos eso hasta que pagamos el costo y bastante alto. Nosotros vivíamos en Santo Domingo, realmente vivíamos bastante bien, como cualquier persona clase media, y teníamos nuestro apartamento allá. No era propio, alquilado, pero muy bonito. Yo estaba súper adaptada a estar allá después de 5 años. Entonces nada, nosotros llegamos aquí a casa de unos familiares. Nosotros nos fuimos de casa de mis familiares antes del tiempo pensado, y bueno, tuvimos que enfrentarnos a la vida real. Cuando nosotros tuvimos que mudarnos de donde estábamos, realmente no teníamos dónde ir. Y gracias a que yo tenía unas tarjetas de crédito de Santo Domingo, con esas tarjetas de crédito salimos un sábado, recuerdo yo, a buscar un cuarto para rentarlo, una habitación. Y fuimos a varios sitios y la gente lo primero que te pregunta es dónde tú trabajas o en qué tú trabajas antes de rentarte. A la hora que yo le decía a las personas que yo estaba empezando a trabajar, que teníamos 2 meses en este país, pues la gente no quería alquilarnos. Y fuimos finalmente a la casa de una señora y ella pues nos cogió pena, nos cogió lástima. Yo le dije que yo trabajaba en un taller, no ganaba mucho, pero ganaba algo y podíamos pagar la renta. Ella decidió alquilarnos. Y recuerdo yo que Ana y yo lo único que teníamos era una maleta cada uno llena de ropa embollada, ropa doblada, ropa arrugada. Y cuando llegamos a ese sitio con nuestras ropas, lo único que teníamos eran 2 maletas de ropa. Tiramos la ropa al piso. ¿Y qué hicimos, Mibi? Nos echamos a llorar. Nos bajamos a llorar. Pero a llorar, miren, como por niños, 2 cosas. Por 2 cosas, como niños. Por 2 cosas. Número 1, por lo que estábamos pasando, de que no teníamos dónde ir, estábamos en este país sin tener que hacer, no ganábamos suficiente. Y número 2, porque estábamos contentos ya de que estábamos solos, porque habíamos estado 2 meses en casa ajena y con todo, pues ya queríamos nuestro espacio. Estábamos acostumbrados 5 años a vivir solos en Santo Domingo, y verte en otro país, en la casa de alguien durante 2 meses, pues fue difícil. Y cuando nos vimos solos, pues empezamos a llorar de felicidad porque estábamos solos, pero también porque realmente estábamos pasando las 1001 en este país. Estábamos sin tener dónde ir, sin buenos trabajos y metiéndonos en una deuda, porque yo saqué el dinero de las tarjetas de crédito para poder pagar el primer mes de renta y de ahí allá esperar que Dios entonces nos ayudara a continuar pagando la renta, Señor. Saluda. Saluda. Viola. Viola. Y suscríbete. Dale me gusta. Dale me gusta. Dale me gusta. Duro, dale me gusta. Comenzamos a trabajar y a luchar. Lo único que teníamos en ese entonces, no teníamos crédito de este país, no teníamos nada, ni siquiera teníamos trabajo, imagínense. Solo contábamos con el crédito de Víctor de allá de Santo Domingo y con algunos ahorros que teníamos, y casi no teníamos mucho porque ya habíamos gastado, y con eso fue que pudimos subsistir y comenzar a pagar aquel lugarcito para vivir. No todo lo que brilla es oro, señores. La gente cree que uno llega aquí o llega a Nueva York o a donde sea que usted llegue y de una vez usted va a estar súper bien y comprándose cosas y yendo a lugares chulos, pero no siempre es así. La mayoría de las veces las personas pasan muchas necesidades, pasan muchas frustraciones, lloran, no saben qué hacer porque la situación es difícil y todo es caro. Todos los que alguna vez han venido a este país y han perdido su trabajo sabrán a lo que me refiero cuando yo digo qué choque es cuando te dicen en el trabajo mañana no vengas. Nosotros estábamos acabados de mudar en ese sitio, tenía yo como un mes en el trabajito que tenía, que no ganaba
mucho, lo que me pagaban era a 10 pesos la hora. Y recuerdo yo que eso nos daba justo para pagar la renta y comprar algo de comida y quizás la gasolina para yo ir al trabajo y volver. Y un día, un viernes, me llama el dueño del taller. Aprendí algo de pintar carros y lijar carros y esas cosas, prepararlos para pintura. Y un viernes me dice el dueño del taller: mira, dominicano, el lunes no venga, que ya no te necesito. Miren, señores, se me cayó el mundo. Ese era el único trabajo que teníamos Ana y yo. Y al él decirme: no vengas el lunes, ¿qué vamos a hacer? Ahí llegué yo a la casa y una vez más Ana y yo nos bajamos a llorar. Si tú no has vivido esa experiencia, realmente quizás te dé gracia, pero todo aquel que en este país se ha visto sin trabajo, sin la posibilidad de pagar los biles, como dicen aquí, es una situación muy triste, muy dolorosa, que realmente te desploma, se te cae el mundo encima. Luego de eso me contrataron en una carpintería, una cerrajería, señores, una carpintería. Y ahí estuve yo como 2 meses, de lo más bien. Toma, Sander, que Sander quiere una hojita. Mira, él está suelto. Ahí estuve como 2 meses en la carpintería, señores. Había más personas realmente de las que el dueño necesitaba, pero él trataba de ayudar a las personas que acababan de llegar, como el caso mío. Ahí estuve 2 meses. Lo que sucede es que yo, particularmente yo, nunca aprendí un oficio. Ustedes saben, hay hombres que son electricistas, hay hombres que son mecánicos, hay hombres que son pintores, ebanistas, etcétera. Yo nunca aprendí ningún oficio. Yo sencillamente fui a la escuela y estudié y qué sé yo, pero no tengo un oficio como tal. Así que a la hora de venir aquí y ponerme a pintar carros, yo ni sabía dónde estaba parado. Eso influía en que yo no podía conseguir trabajos a la hora de buscar trabajos buenos o que pagaran bien, porque yo no sé hacer muchas cosas. Yo soy un muchacho de escritorio, por decirlo de alguna manera. Saca el dedo para que se vea. Y dale me gusta. Como yo conocía a mucha gente aquí, porque casi todo el mundo aquí de la iglesia y de Cuba lo conocía, yo me puse, como Víctor predicaba, me puse a contactar a todas esas personas para que invitaran a Víctor a predicar a su iglesia. Y empezamos a ir a iglesias que nos invitaban a predicar. Víctor nos invitaron a predicar. Y Dios nos ha dejado un cargador, que es este que está aquí, la Biblia. Si nosotros no cargamos nuestra vida espiritual con el cargador que Dios nos ha dejado, eventually our spiritual life will power off. Entonces, un pastor que me conoce a mí de toda la vida, o sea, que me bautizó en Cuba, él me dijo que había una iglesia donde el pastor de esa iglesia él lo conocía, que estaba buscando un pastor de jóvenes, que precisamente no tenía que ser pastor para ser pastor de jóvenes, simplemente ser lo que Víctor era, evangelista y conocer. Entonces, fuimos un día allí y conocieron a Víctor y lo contrataron. Eso fue una bendición, porque al ya Víctor conseguir ese trabajito, pues eso, yo le dije a Víctor... Eso nos dio cierta estabilidad. Sí, ese trabajito de la iglesia fue una bendición, señores, porque si algo yo sé hacer, yo no sé ningún oficio, pero si algo yo sé hacer, y que era lo que yo hacía, de hecho, mis padres eran comerciantes, ya están retirados, pero eran comerciantes, tenían negocios. En Santo Domingo yo tenía un negocio con mi mamá, cuando Ana llegó pusimos un negocio y eso, así que yo sabía de negocios, pero yo no podía hacer un negocio aquí en Miami. Primero no tenía capital y segundo, aquí los negocios son bien complicados, no es como en Santo Domingo abrir un negocio y ya. Así que como yo sabía predicar, que era lo que hacía, iba a viajes misioneros y todas esas cosas, pues gracias a Dios y a Ana y al pastor que Ana conocía, conseguí ese trabajo en la iglesia. Ese trabajo me duró 1 año porque la iglesia se quedó sin recursos. Luego de ahí, otra iglesia, cuando esa me dejó, me contrató y ahí estuve 2 años. Y así, señores, pues como que nos ubicamos un poquito. Donde vivíamos originalmente, tuvimos que irnos después de 6 meses porque la dueña iba a ser, el hijo venía para la casa, iban a remodelar la casa, ella se iba a quedar ahí, qué sé yo. Así que tuvimos que mudarnos para un barrio lejísimo, para allá abajo, cerca del zoológico de Miami. La gente coge una parte de su casa y la alquilan para ayudarse con la renta, con el pago de su casa. Y nos fuimos para otro que estaba más grande y más económico. Allí estuvimos otro tiempo y después decidimos alquilar otro más e irnos un poco más cerca del centro de la ciudad, porque para el trabajo de Víctor en ese entonces él estaba haciendo Uber, le era más fácil porque donde vivíamos anterior era muy lejos, y entonces nos volvimos a mudar. Nosotros estuvimos en Efficiency por 5 años viviendo. El último año que vivimos fue cuando nació Sander nació en 1, que ya fue el último, donde nos estuvimos allí como 3 años. Él nació allí, estuvo 1 año, me acuerdo, súper chiquitico, señores. Cuando yo le hablo de este lugarcito que le dicen aquí Efficiency, es como decir una cocinita junto con la salita y el cuartico, ahí mismo el bañito, una cosa diminuta, no les estoy hablando de un pedazo muy grande. Miami es una ciudad cara, ya se los habíamos dicho en otro video. Mira, mamá Sander. Y aquí los lugares son estrechos y caros. A los 3 meses de Sander nacido me tuve que ir a trabajar a cuidar a ese señor y me llevaba a Sander porque ellos me lo permitían.
Fue difícil, yo no podía dejar de trabajar porque lo que Víctor hacía en Uber y lo que yo trabajaba era el completo para poder pagar los biles, los actuales. Y a la vez tampoco quería poner a Sander en un daycare tan de meses. Irme con Sander a trabajar, estas personas muy buenas y que toda la vida que son como familia, ellos me dejaron cuidar a este señor, al mismo tiempo tener a Sander allí conmigo. Y realmente, señores, fue un tiempo difícil, pero Dios siempre proveyó, de eso no me cabe ningún tipo de duda. Pero este país es un país difícil y cuando uno llega es difícil. No todo al año de Sander haber nacido, Víctor hacía Uber y decidió estudiar todo lo que tiene que ver con diseño de páginas web. Él vio un día haciendo Uber un anuncio que decía que estaban haciendo cursos de diseños de páginas web y él me habló acerca de eso, de que quería estudiar, que no quería seguir haciendo Uber, quería hacer una profesión para poder estar mejor. Hice Uber como por 3 años, yo no sé, hay gente que lo hace y bueno, les da, a mí nunca me dio. Tengo que hacer un video sobre Uber, mi experiencia en Uber. Y vivíamos solamente sobreviviendo. Está haciendo frío, ¿verdad? Y vivíamos solamente sobreviviendo, señores. He traído 2 toallas. Un día haciendo Uber, pues yo ya no tenía el trabajo de la iglesia. Y yo estaba, mire, yo me voy a meter otra vez porque tengo frío hasta que nos vamos. Tengo mucho frío. Bueno, señores, un día haciendo Uber, dándole para abajo al teléfono en Facebook, vi un anuncio que decía curso de desarrollador web. Y yo fui donde Ana y le dije, Ana, mira, puedo hacer este curso que cuesta unos miles, costaba $20,000. En 3-4 meses puedo hacerme un desarrollador web y conseguir un trabajo decente en alguna compañía. Y Ana me dijo, oh, sí, ok. ¿Y de dónde tú vas a sacar los $20,000? Y dije, bueno, Ana, ellos me lo prestan, es un préstamo que tengo que coger y lo pago mensualmente durante 3 años. Y Ana dijo, ¿cuánto vas a pagar? $500. ¿500 qué? Y son 3 meses. ¿Y a qué hora es eso? El día entero. Tengo que dejar de trabajar. ¿Qué tienes que? Ana al principio no quería, señores, pero yo le dije, maybe eso es algo. Si queremos echar para adelante en este país, uno de los dos tiene que estudiar algo. Meses y medio intensivo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a jueves, porque el viernes siempre me venía más temprano, como soy cristiano adventista del séptimo día. Luego de 3 meses, me gradué de esa escuela y entonces comencé a buscar trabajo. Me acuerdo que estábamos bien emocionados porque se suponía que después de que él comenzara a trabajar en eso nos iba a ir un poco mejor. Y conseguí un trabajo que me quedaba a 2 horas de distancia y yo le dije a Ana, mira, donde me contraten, tengo que coger el trabajo, no importa, porque eso me da de entrada al mercado laboral de los Estados Unidos, el mercado de desarrolladores web o diseñadores de páginas web. Y señores, me contrataron en un sitio a 2 horas más para arriba de Miami. La idea es entrar y comenzar a coger experiencia para que me contraten y quién sabe si esa compañía me contrata y me pagan bien. Bueno, y empecé con un sueldo, un sueldo wow, pero me contrataron. Ahí duré 2 meses por el asunto que estaba demasiado lejos. No era insostenible realmente manejar 2 horas para allá y 2 horas de vuelta. Y luego de ahí comencé a trabajar entonces como por mi cuenta, haciendo lo que se llama freelancing, o sea, como un contratista. Y duré en eso como 6, 7, 8 meses. Y en eso se metió el COVID, señores, el 2020. Y ahí entonces se cerró todo. Y donde yo estaba trabajando me dejaron ir porque cerró la compañía, cayó. Y ahí entonces me fui a trabajar en un taller, lo que yo hacía al principio cuando llegué 5 años atrás. Y ahí estaba botando basura y qué sé yo. Y yo decía, Señor, adiós, Señor, ¿hasta cuándo tendré que estar aquí ya? No quiero hacer esto otra vez. No quiero hacer Uber porque lo del COVID, todo el mundo tenía miedo en ese tiempo. Como estaba todo cerrado, dije, bueno, voy a aplicar ahora a otros estados porque como está todo cerrado, quizá me contraten en otro estado. No están en eso de que hay que ir a la oficina. Y efectivamente me contrató una compañía en la cual duré 1 año. Y cuando empezaron a abrir todo otra vez en el 2021, pues esa compañía, a todos los que había contratado fuera del estado, incluyéndome a mí aquí en Florida, los dejaron ir, me sacaron. Y ahí volví a ponerme a trabajar por mi cuenta y un cliente de esos que conseguí me contrató y gracias a Dios tengo ya 8 o 9 meses en esa compañía, también fuera del estado. Este está en Nueva York y ahora 6 o 7 años después es que estamos nosotros aquí ubicados en Miami, pero la historia nuestra de llegar aquí no fue nada agradable. Fue bien difícil y hay muchas personas que pasan por eso y no lo cuentan lamentablemente porque les da pena, les da vergüenza o lo que sea.